Eran las 8:46 de la mañana de aquel 11 de septiembre, cuando el vuelo 11 de American Airlines impacta la torre norte de las Torres Gemelas de Nueva York. 16 minutos más tarde, a las 9:02, el vuelo 175 de United Airlines es estrellado contra la torre sur. El suceso es visto en directo por la televisión, que mostraba la densa humareda que surgía de las imponentes y hasta entonces indestructibles Torres Gemelas. La realidad superaba con creces la ficción. Se había consumado el que es considerado por muchos el peor ataque terrorista de la historia. El mundo cambiaría para siempre, eso nadie lo duda. A 10 años de aquel fatídico día, el licenciado Wilfredo Ruiz, director asistente de la Asociación de Musulmanes de Norteamérica, con su lectura de los hechos 10 años después. Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos a esta hora, una edición especial dedicada a rememorar el 10º aniversario de los atentados terroristas de septiembre 11 en Estados Unidos. Antes de comenzar esta hora preguntaba a través de las redes sociales justamente cuál es el impacto personal de cada uno de ustedes. ¿Qué cambió ese día? No importa en qué país o ciudad del mundo vive, porque yo creo que de alguna manera afectó globalmente a nuestro planeta. Así que pueden darnos sus comentarios en @CalaCNN en Twitter y también en Facebook CalaCNN. Antes de la entrevista, nuestra reflexión. Los ataques del 11 de septiembre sin dudas transformaron al mundo, pero para alguna gente la tragedia les alteró la vida de manera muy particular. Algunos se mudaron, otros renunciaron a sus trabajos, descubrieron la espiritualidad, cambiaron sus campos de estudio o fundaron instituciones caritativas. El 11 de septiembre de 2001 es recordado por el mundo como el día que el gigante Goliat recibió una pedrada en medio de la frente que lo estremeció hasta la médula. Analistas de la realidad mundial explican que con el derrumbe de las Torres Gemelas en el corazón de Nueva York, también se vino abajo la idea de que la seguridad estaba garantizada para todos. Tras el golpe asestado por parte del grupo terrorista Al-Qaeda a la principal potencia mundial, el concepto de seguridad cambió para siempre. Ese fue el día en el que ocurrió lo prácticamente inesperado. Derribaron al gigante y en su propio suelo. Y no solamente en el tema de seguridad, sino también en la economía, en las relaciones internacionales, en los derechos civiles y hasta en la manera de invertir los presupuestos de los países. Cambios en el concepto de seguridad, la noción de nuevos enemigos, el temor nuclear, nuevos métodos de guerra, la profundización del miedo colectivo, la restricción a lo que hoy se sigue analizando, restricción a derechos civiles, el afán por crear más democracias mundiales, el debilitamiento de la economía y hasta los protocolos de la arquitectura son solo algunos de los muchos ámbitos que se han visto trastocados luego de aquel fatídico día. Pero el impacto no ha sido solo a nivel colectivo, sino también en una escala personal. Por ejemplo, en Texas, una mujer decidió reconciliarse con sus padres, con quienes no hablaba desde hacía años. En Rhode Island, un estudiante de secundaria abandonó sus planes de estudiar medicina y se incorporó a la Fuerza Aérea. Tenía 16 años cuando ocurrió la tragedia. Hoy es un orgulloso teniente de dicha fuerza. En Brooklyn, Nueva York, pocos días después de los ataques, una pareja neoyorquina decidió tener un bebé. Era algo que habían dejado para algún día, pero los trágicos sucesos les hicieron ver que nunca se sabe lo que nos depara el destino. ¿Cuáles son las lecciones de estos 10 años? ¿Cómo está el mundo 10 años después? ¿Vivimos en un mundo más seguro que hace 10 años? Y a usted, de nuevo la pregunta, quisiera escuchar muchos de sus comentarios y compartirlos durante la hora. ¿Cómo le afectó el 11 de septiembre? Y después de esta reflexión vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado Wilfredo Amer Ruiz. Bienvenido, licenciado. Es un gusto que esté con nosotros. Wilfredo es abogado, es musulmán, ha estudiado y se ha interesado mucho por los estudios del Islam, ha impartido y sigue impartiendo conferencias sobre el Islam y además de eso es una especie de curioso conocedor de los temas del medio ambiente, del Medio Oriente y de la política internacional. Espero que podamos hablar de todo eso en esta hora. Claro que sí. La primera pregunta es, todos recordamos dónde estábamos ese 11 de septiembre de 2001. ¿Dónde estaba? Yo estaba en un tribunal, sabes, como soy abogado, estaba en un tribunal en Puerto Rico, estaba preparándome para ir a sala y un alguacil del tribunal precisamente me paró en un pasillo y me comentó, acaba de suceder esto.
lo primero que me vino a la mente era que era un accidente, ¿verdad? Porque en ocasiones pasadas yo he tomado aviones de La Guardia a Boston y me era muy curioso el que el avión pasara cerca de las Torres Gemelas en esa ruta aérea. Claro. Y me pasó por la mente en algún momento de mi vida, en esos vuelos, que era posible algún tipo de accidente. O sea, que te pasó por la mente eso. Sí, porque esa primera vez que el avión que tomé de La Guardia a Boston pasó por encima del río, que estaba muy cerca del sur de Manhattan, donde estaban las torres, se veían las torres a un nivel muy equidistante en altura al que iba volando el avión. Y yo dije, oye, algún día podría pasar quizás un accidente, porque el avión no ha ganado esa altura comparado a las torres tan altas, ¿verdad? Así que lo primero que me vino a la mente era que quizás había sido un accidente. Un accidente fortuito, ¿verdad? Cuando corroboras la noticia, como todos nosotros, de que ya se estaba manejando la hipótesis de un atentado terrorista, ¿qué pasa por tu mente? Yo hasta que el segundo avión no dio con la segunda torre, en realidad no registré que era en realidad un ataque terrorista, ¿verdad? Porque empezó a correr el rumor desde el primer avión haberse impactado la primera torre, pero aún no me convencía a mí mismo. Pero cuando se da un segundo avión en la segunda torre, para mí era concluyente de que era un atentado terrorista. 10 años después, Wilfredo, y esto a modo de opinión tuya general, sin hablar un poco de cuál ha sido el impacto en la comunidad musulmana de Norteamérica, sino a nivel global, de la sociedad, como ciudadano que vives en este país, ¿cuáles tú crees que han sido las cicatrices más serias que dejó este atentado terrorista dentro de Estados Unidos? Yo creo que la cicatriz en las libertades y derechos civiles nuestros, que a través de la historia dio con tanto sacrificio, sudor, sangre de líderes como Martin Luther King, se habían logrado. Definitivamente hay un retroceso en nuestra situación de la amplitud y cobertura y garantía de nuestros derechos civiles. Eso definitivamente lo hemos perdido y no es fácilmente recuperable. Yo creo que esa es la cicatriz mayor que afecta a todos, no solo a una comunidad. Claro, ahora cuando tú me hablas de ese tipo de cicatriz, por ejemplo, ¿dónde eso se puede apreciar? ¿Cuáles son esos derechos o esas situaciones que 10 años después de haber ocurrido este atentado terrorista, la gente se queja y la gente dice, bueno, ¿será que se están excusando en esto para invadir ciertos privilegios o ciertas libertades civiles que antes teníamos y que hoy pueden ser cuestionadas bajo leyes de seguridad mucho más recias? Desde un aspecto algo técnico legal, como soy abogado, claro. El hecho de que alguna evidencia pueda presentarse sin necesidad de descubrirla al tiempo que antes se podía descubrir, y incluso el hecho de que se puedan tomar acciones legales contra individuos y sobre pretexto de que esté cobijado bajo las leyes que tengan que ver con terrorismo, no necesariamente la fuente de cada una de esa evidencia que se está presentando en contra está abierta para el acusado, ¿verdad? Eso es uno de los factores en lo legal. Basta pasar con lo que pasamos por los aeropuertos todo el mundo, ¿verdad? Claro. A eso súmale si entonces le añades algún estereotipo de alguien que pase por el aeropuerto que no encaje, que no sea el estereotipo del ciudadano promedio. Claro. Algún sikh que no tiene que ver nada con el Islam, pero que es alguien que por su religión lleva un turbante, pues sabemos que no la pasa bien en un aeropuerto, ¿verdad? Antes tú podías ir a una biblioteca, Ismael, y sacar algún libro sin temor a que necesariamente, especialmente después de la Guerra Fría, el gobierno tuviera algún tipo de monitoreo, algún tipo de registro de qué libros a Ismael le gustan o a Wilfredo le gustan, está leyendo, cuál saca. Y hasta hoy día vimos como recientemente en Nueva York se estaba levantando perfil de ciudadanos por el mero hecho de
y el parte del perfil era a qué sitios gustaba de comer, a qué sitios gustaba de ir a orar, qué sitios frecuentaba con su familia en momentos de placer, qué organizaciones. Yo he viajado, Ismael, y me han preguntado, siendo abogado, agentes federales, a qué organización religiosa yo pertenezco, cuando eso es algo claramente en violación a nuestros derechos, que te pregunten a qué afiliación o qué organizaciones religiosas uno. Pero ese es el mundo en que vivimos, claro, nuestra realidad. Y esa pérdida es la que yo presagio que no va a ser rápidamente, no se puede recobrar tan fácil. Se pierde más rápido de lo que pueda otra vez recobrarse esas libertades y derechos civiles que gozábamos previo a septiembre 11, con el pretexto de que estamos más seguros. Claro. Cuanto más o menos seguros estamos, yo creo que estamos algo más seguros, pero no a un nivel que justifique la pérdida de derechos que hemos tenido. Pero por lo menos tú dices, porque hay gente que se atreve a asegurar que no estamos más seguros en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno se encarga de decir sí estamos más seguros, porque se tomaron muchas medidas que han extremado los niveles de precaución, no solo dentro de Estados Unidos, sino con la organización de muchos otros países en el mundo, la guerra antiterrorismo, una mayor cooperación en los servicios de inteligencia que se han producido en el mundo, que, o sea, para mucha gente sí estamos más seguros en cuanto a que se comparte mucha más información de inteligencia. Yo creo que hay algo más de seguridad, pero no el nivel de seguridad que la mayoría de la gente quizás piensa. Y no es mi opinión exclusivamente. Hubo un informe de hace unas semanas del Congreso norteamericano donde había unas metas, unos landmarks que se habían puesto, unas metas en cuanto a seguridad, a posibilidad de que entraran explosivos a los aviones, y por darte uno de los varios ejemplos, que al día de hoy, luego de tantos billones de dólares empleados para más seguridad, no se habían cumplido. Y es los señalamientos del mismo Congreso, ¿verdad? Quizás estamos enfocados allegando la mayor parte de nuestros recursos a cosas que no necesariamente nos dan más seguridad. ¿Qué más seguridad nos da que hayan decenas de miles de soldados hoy en día aún en Irak? Esas son las cuestiones que tenemos que en realidad poner sobre la mesa y objetivamente analizar. Si una guerra contra Irak, una presencia militar que nos cuesta tanto dinero en Irak, nos da más seguridad aquí en el terreno, o si esos recursos en vez se deben emplear, como proponen muchos gobernantes de todo el espectro político, sean republicanos o demócratas, que se utilicen más en la seguridad doméstica, en seguridad de nuestras fronteras, que no necesariamente signifique que se señalen a los inmigrantes hispanos, por ejemplo, ¿verdad? Otro tipo de recursos paramilitares, que no necesariamente sea esta guerra tradicional donde se van decenas y decenas de miles de soldados a una operación militar, pero en vez, como el operativo precisamente muy efectivo en el que se dio muerte a Osama Bin Laden, fue un operativo reducido, de inteligencia, muy poco personal militar, unos recursos limitados, con agencias de seguridad y de inteligencia civiles muy envueltas, como la CIA, en la recopilación de inteligencia militar y paramilitar, que dieron con el resultado de capturar y dar muerte a Osama Bin Laden, ¿verdad? Eso, quizás dar más recursos a ese tipo de operativos, ese tipo de recursos de seguridad y agencias de seguridad, prueba ser, ya ha probado ser mucho más efectivo que estos despliegues y guerras masivas donde nos drenan y nos han drenado y han afectado y afectan hoy aún a nuestra economía. Vamos a hacer una primera pausa en nuestro programa. Por supuesto que seguimos hablando con Wilfredo Ruiz por el resto de la hora. Es el director asociado de la Asociación Americana de Musulmanes de Norteamérica. Una historia personal interesante porque se convierte al Islam en 2003, después que ocurren estos atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Al regresar quiero preguntarte por qué
te conviertes al Islam y qué tipo de religión tenías antes de esto, si es que ya profesabas alguna, pero lo prometido es deuda. Comparto algunos de los comentarios de ustedes. Por ejemplo, DVD Ahmad dice: para mí marca un antes, un después en el mundo actual, una forma brutal de comenzar el siglo XXI, una advertencia, refiriéndose al 11 de septiembre. Stefan 2000 dice: el mundo se volvió más vulnerable y hoy nada te puede sorprender. Sin embargo, no murió el amor, aunque se enfrió. Ya regresamos. Ven a un lugar donde la tranquilidad se respira en el aire y cada rincón se siente como en casa, donde la gente es tan cálida y amable que es imposible no contagiarse de su alegría. Un país pequeño lleno de vida y amigos que nunca olvidarás. El Salvador, lo llevas en el corazón. Bienvenido a la experiencia Panamá Luxury Transportation, para que su viaje de negocios o placer sea verdaderamente inolvidable. Ofrecemos transporte de lujo personalizado, ideal para ejecutivos, grupos corporativos y para toda la familia. Call center 24 horas, monitoreo satelital de toda nuestra flota, ayuda en casos de emergencia y apoyo vial. En Panamá Luxury Transportation, nuestra cultura es el servicio. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. A2 es más que una herramienta administrativa. Es un programa que se adapta completamente a las necesidades de mi empresa. A2 punto de venta me facilita el trabajo y mantiene al cliente más satisfecho porque es más rápido al momento de facturar. Las grandes ideas comienzan en una hoja en blanco. Entretenimiento multimedia en alta definición. Cosmio. Toshiba, Leading Innovation. Encuentro de lunes a viernes en CNN. Vive la noticia. Los fines de semana, el mundo no se detiene. Descubre lo que pasa más allá de las fronteras. Amplía tus horizontes. Mirador Mundial, los fines de semana en CNN. Vive la noticia. ...11 de septiembre, 10 años después de los ataques terroristas que cambiaron el rumbo de la historia, CNN rinde homenaje a las víctimas con 3 documentales. Tras los pasos de Bin Laden. Detrás del operativo, la captura de Osama Bin Laden. Peligro en los escombros, un informe del Dr. Sanjay Gupta. 11 de septiembre, 10 años después, el sábado, en CNN. CNN presenta A Fondo, las noticias de mayor interés para América Latina y el mundo, analizadas a profundidad con nuestros expertos y los protagonistas de cada historia. A Fondo, cada semana en CNN. Vive la noticia. Deportes CNN está presente en los campeonatos de polo más distinguidos del continente. Entérate de los resultados en Breves de Polo. Esta noche, CNN. Vive la pasión. A tiempo con Rolex. Regresamos a esta hora especial rememorando los sucesos del trágico atentado del 11 de septiembre de 2001, varios atentados, porque estamos hablando de Nueva York, pero recordemos que fueron varios atentados sobre suelo estadounidense, y dice 0624 solo a la pregunta de qué cambió y cómo se recuerda en nuestras vidas este día. Muy lamentable, y me acuerdo que la ministra de Prisiones de Venezuela, Riz Varela, se burló cuando era diputada. Qué pena, dice Franklin Rojas, cambió el modo de ver la vida, el sistema de seguridad aérea, y un recuerdo que siempre permanecerá ese día 11 de septiembre. Dice Tial Povi, cambió todo, la seguridad en aeropuertos y aviones, las horas que tenés que estar con anticipación. El 11 de septiembre marca un antes y un después. Yo creo que la gente lo asocia mucho
obviamente con esto de los aeropuertos, porque evidentemente en los aeropuertos sentimos esa presión, sentimos la invasión que antes no teníamos de estos escáneres corporales que prácticamente te hacen una radiografía y que bueno, mucha gente decía, es casi una invasión a mi privacidad, pero el gobierno dice, bueno, tienes la opción de no hacerlo y que manualmente se te haga una detección. Hay que estar mucho tiempo antes, las medidas de seguridad. Pero yo creo que es un precio que cuando la gente entiende lo que pasó, muchos hemos decidido resignarnos y estar de acuerdo con eso. Claro. Wilfredo, tú en lo personal, ¿cómo lo llevas? Pues lo tenemos que hacer. Primero que no tenemos opción. La otra opción es, pues no viajemos, ¿verdad? En el mundo que vivimos tan globalizado de las comunicaciones tan al extremo, tenemos que someternos, ¿verdad? Lo que quizás sucede y lo que debemos preguntarnos es ¿hasta dónde? ¿Dónde trazamos la raya? ¿Dónde podemos ya decirle al gobierno... el ejemplo que diste de los escáneres, Ismael. Hace poco los escáneres, la imagen que se tenía de los escáneres era una imagen muy definida de tu anatomía, ¿verdad? Sea de la mujer o del hombre. Pues se buscaron una manera de que esa imagen no representara la anatomía exacta y sí señalara si llevabas un cuerpo extraño en tu cuerpo. Eso quizás Eso se logra luego de la presión de la gente que está diciendo, no es que yo no me quiera someter a un grado de intromisión que es necesario con tal de tener más seguridad, porque yo quiero volar en un avión donde sepa que todo el mundo que está allí sentado pasó por ese crisol, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿hay alguna forma de hacerlo sin que tú invadas la privacidad mía, de mi hija o de mi madre o de mi esposa a ese extremo, que tú veas sus partes íntimas muy definidas, ¿verdad? Claro. Pues eso se puede, y eso se logra solamente en el balance de esta discusión pública, donde algunas personas dicen, y en la discusión pública se ven los extremos, Ismael, está el que no quiere que le invadan su privacidad de ninguna forma, y el que está dispuesto a decir hagan lo que me tengan que hacer. Y el que no tiene absolutamente sentido común, como alguien que hace muy poco acaba de escribir en su maleta, si me pierden esta maleta y no llega al destino, cuidado, no la toquen que va a explotar, y causó toda la conmoción. O sea, yo creo que en la viña del Señor hay de todo como en botica, porque si efectivamente esto no fue un juego y fue un atentado serio contra la integridad y la independencia de Estados Unidos, aunque mucha gente en otras partes del mundo no lo vio así, y la lectura fue Estados Unidos ha sido el imperialismo, era hora ya de que algo le tocara en su suelo, lamentablemente. En muchas partes también esta fue la lectura, y vamos a hablar de eso, del gobierno de Bush, del sentimiento anti-Estados Unidos que reinaba en muchas partes del mundo, y que es uno de los propósitos que obviamente con la llegada de Obama a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense ha tratado de limpiar. ¿Lo ha logrado? Definitivamente no. Sí se ha movido en esa dirección, pero ha sido un paso muy lento, ¿verdad? Obama fue muy agresivo en prometer cambio. Esa era la palabra clave de su campaña. We want change, change will come, y todo el mundo gritaba change junto con él. Pues el cambio no llegó, ¿verdad? Él dijo, para darte solo un ejemplo, la primera política que él dijo, lo primero que iba a implementar relacionado a esta guerra contra el terrorismo, que significaba un cambio, era la situación en la prisión de Guantánamo. Hoy en día, Ismael, sigue exactamente igual. Así que desde su primera promesa no ha podido cumplir. Las demás muy gradualmente. Así que no se vio un cambio real en la política pública, política internacional de Estados Unidos, en muchas otras áreas, ¿verdad? Si bien ha habido cambios, porque vemos un Estados Unidos ayudando, por ejemplo, recientemente a los rebeldes libios a deshacerse del dictador Muammar Gaddafi, quizás la gente está viéndolo como ya era tiempo, porque tu gobierno junto a otros gobiernos contribuyeron a que él estuviera estos 42 años en el poder, oprimiéndonos, y quizás tú haciéndote de la vista larga. Tú, no al americano, porque el resentimiento en el mundo islámico que pueda haber no es contra esta teoría que se ha tratado de vender, especialmente durante la administración Bush, de que ellos nos odian porque nosotros somos países democráticos. Mira cómo hoy están dando la vida
ofreciendo la vida literalmente los pueblos árabes en esta primavera árabe, en Siria, en Libia, en Túnez, en Egipto, porque aspiran a lo mismo que nosotros tenemos. Así que ellos no nos odian porque nosotros somos países democráticos. Lo que odian y lo que ha creado este distanciamiento histórico es las políticas que han llevado Estados Unidos, por ejemplo, para darte algunos, la política de apoyo incondicional de Estados Unidos y muy poco crítico para con la política del Estado de Israel respecto al conflicto árabe-israelí es una espina que no se le puede sacar al mundo islámico. Tratar de decir que una cosa no tiene que ver con la otra, una cosa no justifica la otra, porque por más que la política de Estados Unidos sea esta, nunca debe justificar un ataque terrorista que no tiene justificación. Pero es lo que utilizan los reclutadores de extremistas para llegar, para poder tirar estas semillas en una tierra fértil que le dé estos extremistas. ¿Cómo yo allego extremistas a mí? Pues siendo crítico y planteándole políticas que la gente las vea y que diga, oye, es verdad. ¿Verdad? Una de las tradicionales es la que te acabo de mencionar, ¿verdad? No es que Estados Unidos no tenga un apoyo con su aliado muy necesario a Israel para la política exterior norteamericana, pero ese apoyo tiene que ser incondicional, no importa qué. Eso es lo que empieza a cuestionar el mundo islámico. Y cuestionaba el apoyo histórico que hablábamos hace un momento de las políticas exteriores norteamericanas y de Occidente para con todos estos dictadores que llevaban 20, 30, 40 años en el poder, oprimiendo a esos pueblos, robándole los tesoros nacionales y que no se traducían los tesoros nacionales en bienestar social. Mira Libia, un país de apenas 6 millones de habitantes, que exporta el 30%, el 30% del petróleo que consume Europa lo importa de Libia. Así que imagínate los miles de millones de dólares anuales que corren en las arcas libias y no se traducía en que esos 6 millones de habitantes, una población relativamente pequeña, tuvieran un estándar de vida que debería ser, dado esos ingresos, quizás uno de los mejores en todo el mundo islámico. Eso es lo que creó esta desconfianza que muy poco a poco se ha tratado de ganar, no solo Estados Unidos, sino el mundo occidental, Europa, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, nos vamos a las noticias, no sin antes leerles algunos comentarios, por ejemplo el de Enrique Hort, que dice, sí hubo un cambio, pero en los gringos ahora son más asesinos y genocidas que antes, teniendo de cómplices a la OEA, la ONU y la OTAN. Dice Will Gabriel, ese día 11 de septiembre aprendí que la vida de uno depende del que no quiera la suya. Ahmed Arezomena tiene un comentario que dice, el pánico se hizo hábito en la idiosincrasia del viajero y el abuso en medidas de seguridad en los aeropuertos de USA es terrible. Hacemos una pausa, nos actualizamos en 90 segundos y ya regresamos a la conversación. Soy Nelson Quiñones con un resumen de las noticias más importantes hasta ahora. El portavoz del ejército egipcio, Ammar Imam, confirmó a CNN que el embajador israelí estaba en el aeropuerto del Cairo en las últimas horas de camino a Tel Aviv. Esta información surge luego que unos 3.000 manifestantes atacaron la embajada de Israel para demandar más cambios en el proceso de transición democrática que vive el país. Al menos 200 personas resultaron heridas en los desórdenes. CNN no ha podido confirmar si el embajador abordó el avión. La cuenta de Twitter de la cadena de televisión estadounidense NBC sufrió un ataque de piratas informáticos. La cuenta la utilizaron para enviar falsos mensajes en los que advertían sobre un supuesto ataque con avión en la zona cero de Nueva York. NBC se disculpó con sus seguidores e informó que está trabajando con Twitter para corregir el problema. Y la tormenta tropical María a estas horas está afectando a la isla de Barbados y se dirige en dirección noroeste a 15 millas por hora o 24 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes en Miami emitió una alerta de tormenta tropical para Puerto Rico, donde se pronostica que la tormenta esté llegando el sábado en la noche. Continúen con nosotros en CNN en español. Regresamos con este programa especial de Cala, rememorando
el 10º aniversario de los atentados del 11 de septiembre en suelo estadounidense. Dice Luz Mila Romo, 11 de septiembre volvíamos a Venezuela, no hubo vuelo, los niños lloraban, terrible ver por televisión imágenes una y otra vez, pensé que nunca acabaría ese día. Julio Ayo, hola, fue un golpe muy fuerte. 11 de septiembre volvió los niveles de seguridad y filtros más estrictos en los aeropuertos, una pesadilla. Dice Villalas 20, no solo atacaron a los Estados Unidos, sino que atacaron a todas las naciones que estaban representadas en el World Trade Center. Fue el día más triste. Y fue un ataque que mucha gente también obviamente asume que es un ataque a los valores democráticos del mundo y a la democracia. Pero el mundo está polarizado y está dividido y de eso vamos a seguir hablando porque hay mucho más tiempo. Tu historia personal, que cuenta mucho en el testimonio de un hombre que, bueno, estudió Derecho, abogacía, practicabas tu trabajo, te has interesado constantemente por los temas del Medio Oriente, pero que en el 2001, cuando esto ocurre, no eras musulmán. Te conviertes al Islam en 2003. ¿Por qué? Pues fíjate, no tiene una correlación directa, aunque ha habido casos de otros musulmanes que conozco, hispanos también como yo, que sí, no por septiembre 11 abrazaron el Islam, pero septiembre 11 sí les dio esa curiosidad. Muchos casos, ¿verdad? Y aún se dan hoy día, Ismael. Antes de ir al caso mío, te explico que no ha habido, quizás desde septiembre 11, 2 días donde la prensa internacional no tenga en su contenido la palabra Islam o musulmanes. ¿Eso lo has investigado seriamente? Eso sí, eso está... Yo estoy de acuerdo prácticamente, pero nunca lo investigué. No está en pero no me dejaría realmente de sorprender que es efectivamente como dices, porque o se habla del mundo islámico por X o Y, o se habla de los musulmanes, sea del aspecto religioso, sea relacionado con el terrorismo, sea relacionado por el creciente número de musulmanes en Europa, que está en boca de todos. La semana pasada estaba leyendo yo que habían un estudio, se realizó y estaba publicando inclusive en portales de la Iglesia Católica, donde ya en Francia existían más musulmanes practicantes que católicos. Que por cierto, Francia tiene un gran problema con los musulmanes en su país y siempre está en titulares el uso de... Casi un 10% de la población de Francia son musulmanes, o sea que es un número sustancial de la población donde uno levanta la vista y está Francia lleno de musulmanes. Y es la realidad en otros países europeos. También es lo que trae a colación, donde la temática no necesariamente tiene que ser con septiembre 11, pero sí el tema del Islam. Lo hemos visto este año con la primavera árabe. No ha habido un día quizás desde los sucesos de Túnez donde no esté constantemente hablándose del mundo islámico de alguna forma. Y eso despierta curiosidad, ya sea por asuntos de prensa, curiosidad intelectual de mucha gente de acercarse al Islam, no necesariamente buscando un camino religioso, sino diciendo, ya que hablan tanto del Islam, ¿qué será el Islam? Porque no lo explican a diario los medios, ¿verdad? Claro que no. Y se dan a la tarea. Además, está mucho el estereotipo que se ha concentrado a través de las informaciones, que son muy breves, y siempre hablan del estereotipo de los extremistas islámicos, y eso es lo que nos queda en el cerebro. Y mucha gente dice, oye, pero ¿por qué se habla de esto cuando mi vecino o mi compañero de trabajo o el niño que va con mis hijos a la escuela es musulmán y no veo nada de este estereotipo? Y eso la gente se da la tarea de investigar por curiosidad y intelectual, ¿verdad? O porque tiene algún jefe musulmán o un compañero de trabajo, va a comer a un restaurante, encuentra las universidades donde antes el tema del Islam no se hablaba, que algunas inclusive hoy tienen departamentos de estudios islámicos. Y ese fenómeno se da, ya el Islam está en boca de todos, es muy parte nuestra, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pausa para publicidad, nos quedamos colgando para escuchar tu historia personal, claro que sí. Cómo a lo mejor de un interés que puedes haber tenido culturalmente por el Islam, decides tú ser un practicante de la religión musulmana. ¿Y qué significa ser musulmán? Cuando regresemos con Wilfredo Amer Ruiz, que es su nombre musulmán, Amer, por cierto, director asociado de la Asociación Americana de Musulmanes de Norteamérica. Ya regresamos. Cala es presentado por El Salvador.
lo llevas en el corazón. El nuevo Notebook Serie 9 de Samsung tiene la pantalla más avanzada del mundo. Descubre un nuevo mundo de color, diseño que inspira, calidad que perdura. Para comenzar, vamos a dividir nuestra forma de ver el mundo, porque dividir significa multiplicar. Compartir ideas acelera el desarrollo. Compartir preguntas, porque las respuestas vienen en plural. Compartir conocimiento, porque esta es la mejor manera de multiplicar la riqueza. El nuevo mundo no tiene límites, tiene coraje, tiene innovación. TOTUS ofrece acceso a este nuevo mundo por medio de sus soluciones en tecnología, software, redes sociales y consultoría. TOTUS, comparta el nuevo mundo. The International Advertising Association presents Change Consequences in Advertising. Ad industry speakers gather in Moscow on the 12th of May to bring clarity to confusion. Billions of dollars worth of opinions from the 42nd IAA World Congress in Moscow. Register now at IAAMoscow2010.com. Amiga, pasa. A tu casa le sale cambio de look. Es momento Valcro Los Colorados. La más amplia colección en salas de baño y cerámicas europeas. Muebles concepto de las firmas más reconocidas. La colección más completa en cocinas italianas de renombre. Y todo lo que necesite para darle personalidad a su hogar. Las más afamadas marcas siempre en stock. Me encanta mi casa. Cerámicas, muebles, hogar. Valcro Los Colorados. Hacemos real tu casa ideal. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, Centro de Soluciones. Enseguida regresamos con el licenciado Wilfredo Amer Ruiz y antes algunos de sus mensajes en @CalaCNN. Dice Monita Bell, fue como ver una película de terror desde la ventana. Estuve en Brooklyn ese día de vacaciones y nunca pude subir a las torres. Regresaré, ya volvemos. Lo que me hace preferir a DOS son sus frecuentes actualizaciones y eso hace que estemos a salvo de cualquier multa. A2 es un aliado, es como un asistente eficiente. Su practicidad y facilidad de uso hacen que ahorres mucho tiempo al momento de utilizar la nota. Es muy rápido. Panorama Mundial. De lunes a viernes, CNN vive la noticia. Patrocinado por la República Dominicana. A partir de la próxima semana, Café CNN se sirve durante 4 horas. Así es, 4 horas de información fresca y oportuna. Continuamos muy atentos a la situación de Muammar Gaddafi. 4 personalidades. ¿Cómo se vive este año? Encantador, Wilson. Evitó crear polémica con Guardiola. En un caso que ha trascendido indudablemente las fronteras. 4 perspectivas. Más y mejores noticias para comenzar tu día solo en Café CNN. Regresamos a esta hora exclusiva de Cala con el licenciado Wilfredo Amer Ruiz, director asociado de la Asociación Americana de Musulmanes de Norteamérica. Algunos otros comentarios que ustedes comparten con nosotros, @CalaCNN en Twitter, CalaCNN en Facebook. Dice David Natmi, a partir de esa fecha la violencia no ha parado. René Van 31 comparte con nosotros, son imágenes y hechos que nunca olvidaré ver en directo vía televisión, como el segundo avión se estrellaba. Me estremeció, mucho dolor aún. Dice Ruth Contreras, el mundo cambió. Y también cambió, dice Giovanni Cools, el paradigma de un supuesto mundo seguro. Año 2001, ves esto que está ocurriendo, cambia la perspectiva y se multiplican los estereotipos en el mundo de qué cosas es ser musulmán. Porque obviamente, como tú decías, y yo lo sufrí en algún que otro momento por el hecho de llamarme Ismael. Simplemente por el hecho de Ismael. Recuerdo haber estado en aeropuertos donde me detenían, miraban el pasaporte, me miraban, me volvían a mirar y yo decía, bueno, soy latino, no soy musulmán, pero sí tengo un nombre. Físicamente no te distancias mucho. Exactamente, pero físicamente el perfil o el profiling, como le llaman, ¿no? Sí. Que es el perfil racial, no se distancia de la apariencia de un musulmán. O sea, que te puedo decir que sí lo sentí y que en algún momento me molestaba, pero trataba de entender la paranoia que provocó este desastre y esta gran tragedia. En el caso tuyo, lo que trato de entender es
cómo eso repercute de una manera totalmente contraria y te acerca al islamismo en vez de alejarte más. Fíjate, inmediatamente después de los sucesos me interesaron a sobremanera porque siempre, por mis estudios de bachillerato en ciencias políticas, mi inclinación fue por la política de Medio Oriente y el mundo islámico sin que necesariamente sintiera ninguna atracción o explorara al Islam, ¿verdad? Así que los sucesos sí me interesaron porque es el área dentro de las ciencias políticas, es la política internacional que siempre he tenido inclinación por el interés, ¿verdad? ¿Qué pasa en el mundo islámico? Seguía los hechos que habían sucedido terroristas, Al-Qaeda, ya había leído de ellos, actos terroristas en Beirut, en Yemen, que se le atribuían a extremistas islámicos, pero no muy distante de una búsqueda espiritual. No fue hasta 2003 que explorando en una búsqueda espiritual, yo era católico no practicante, ¿verdad? Yo me eduqué católico, mi familia en su gran mayoría son católicos, pero en ese 2003 no era alguien que asistía a la iglesia ni practicaba los rituales católicos. En ánimo de y en la búsqueda de levantar a mis hijos, que en ese entonces tendrían 3 años, dentro de un marco ético, tuve ese interés por la religión, ¿verdad? Y un día iba manejando con la madre de mis hijos y le comenté, o le hice el comentario de que iba a averiguar del Islam solo por el mero hecho de que estaba manejando cerca de un centro islámico que está en Puerto Rico. Iba manejando y dije, oye, voy a averiguar del Islam. Y esa autoasignación que yo mismo me di, la tomé en serio, ¿verdad? Me di a la tarea de buscar, leer sobre el Islam y comencé a visitar unos centros islámicos en Puerto Rico, lo que posteriormente, a unos meses, me movió a yo abrazar la fe y adoptarla como mi modo de vida. Digo mi modo de vida porque en el Islam se sale un poco de la definición del concepto grecorromano de lo que es religión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Islam abarca todo en tu vida, abarca tu dieta, tu higiene, tus negocios. El Islam en realidad permea todos los aspectos de tu vida. O sea que si vamos a hablar de religión, es una religión mucho más invasiva, sí, que la religión católica o que otro tipo de religiones. Sí, porque quizás las religiones, especialmente en el mundo en que vivimos hoy, se ha tratado de, especialmente el cristianismo, de inculcar que uno debe practicar su fe solamente en el área privada de tu vida. Mientras que el Islam, eso no es parte de la vivencia que requiere uno abrazar el Islam, ¿verdad? El Islam, si uno abraza el Islam, necesariamente va a cambiar tus relaciones comerciales, tus relaciones de familia, va a cambiar la frecuencia y modo de adorar. Tu devoción, tus prácticas de adoración cambian de ser cíclicas, semanales, a una práctica diaria. Y varias veces al día. Son 5 rezos al día, ¿no? Son 5 rezos al día, el resto de tu vida todos los días. Wow. Hay un mes de ayuno, que es por 29 días, uno está ayunando de comida y bebida desde el alba hasta que se pone el sol, que es el mes de Ramadán. Y es, como muy bien dijiste, bien invasiva. No invasiva necesariamente significando que sea lasciva, lesiva, que te dañe, ¿verdad? Bueno, es para muchos casos, y especialmente para ti, que es una religión adoptada, no por herencia familiar, es invasiva voluntariamente, porque tú la adoptaste. Claro. No es el caso quizás de muchos que sí vienen porque son hijos de musulmanes y la religión le llegó ya por herencia. O porque nacieron ya segunda generación, Exacto. Nacen aquí, Exacto. Eso lo vemos, hay gente en toda América Latina, ya segunda, tercera generación de inmigrantes de países islámicos, ¿verdad? Que se ven muy hispanos, muchos no saben, ya han perdido hasta la lengua, pero aún llevan un apellido Ahmed, Mohammed, Ibn Claro. Ahmed.
Pero no, es como bien dices, es una selección voluntaria y totalmente bienvenida y deseada. Y eso es lo que, la manera en que uno adopta al Islam y lo hace parte de sí. ¿Fue deseada y bienvenida por toda la familia, tu familia? Hoy lo es. Pero en aquel momento... En aquel momento no. Recuerda que en aquel momento lo que invadía quizás el seno familiar de todas las familias en Latinoamérica y en América era la desinformación, ¿verdad? Era el estereotipo clásico. Familiares en algún momento se me acercaron diciéndome por qué mi interés en una religión tan ajena a nuestra cultura. Y yo les respondía, pero ¿de qué sitio de España o América Latina es Jesús? Así que lo de ajeno a nuestra cultura es un término también muy no compatible con lo que la realidad de lo que es la religión y de donde viene aún el cristianismo. Claro, ¿verdad? vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. El tema está súper interesante. Cuando regresemos quiero que me digas entonces si esos miembros de tu familia, sobre todo los más cercanos, fueron seducidos por el Islam y por tu poder de seducción y de atracción hacia la religión, o les impusiste que era a partir de ese momento la regla de la casa. Y si hubo conflictos que aún hoy se mantienen, y hay miembros que están distanciados porque, como tú lo dices, el Islam cambia completamente tu modo de vida. Regresamos enseguida, no se nos vaya. Ven a un lugar donde la tranquilidad se respira en el aire y cada rincón se siente como en casa, donde la gente es tan cálida y amable que es imposible no contagiarse de su alegría. Un país pequeño lleno de vida y amigos que nunca olvidarás. El Salvador, lo llevas en el corazón. Veo en su currículum que habla inglés. Yes, sir. Tengo aprobado el nivel 14 de mi instituto de inglés. Además, llevo 2 largos años estudiando inglés. Estoy mejorando mi inglés con Open English, la primera escuela de aprendizaje de inglés por internet. Are you comfortable with conference calls in English? Yes. I'm very good conference caller. Sure, actually, I just had a great conference call this morning with a client in Washington. Oh, yeah, really? I can talk Washington too. OpenEnglish.com. Fluidez garantizada. Yo soy llena de vida. Yo soy la Coolpix S3100. Yo soy Nikon. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, Centro de Soluciones. Los guatemaltecos van a las urnas para elegir nuevo presidente. Desde Guatemala, Fernando del Rincón en vivo con todos los detalles de este proceso. Voto 2011. Elecciones en Guatemala. El domingo. CNN. Vive las elecciones. ¿Eres una persona exitosa gracias en parte a la tecnología? ¿Cómo la usas para avanzar en tu carrera, en tu trabajo, en tu profesión? Ahora, CNN te da la plataforma para contar tu historia y formar parte de nuestra programación. Visita iReport.com/español desde cualquier lugar donde te encuentres y comparte tu experiencia. ¡Anímate! Es muy fácil. Visita iReport.com/español ahora mismo y vive la tecnología. Para hacer un buen golpe es fundamental la técnica y la concentración. Y para disfrutar el juego tienes que vivirlo. Vive el Golf. Un programa que te lleva a los campos de golf más prestigiosos. Descubre qué ofrecen sus ciudades y su gente. Entrevistas con golfistas y consejos para mejorar tu juego. Para disfrutarlo, tienes que vivirlo. Vive el golf. Cada mes en CNN. A tiempo con Rolex.
Regresamos a esta hora de conversación recordando los atentados del 11 de septiembre de 2001, 10 años después. Increíble que ya haya pasado toda una década, y estamos justamente con el licenciado Wilfredo Amer Ruiz, director asociado de la Asociación Americana de Musulmanes de Norteamérica, quien no era musulmán hasta 2003 y está contándonos su anécdota personal de por qué se inicia en el Islam y convierte a toda su familia o ayuda a convertirlo. Me decías que sí hubo resistencia, y yo te preguntaba, ¿quién tuvo mayor problema para hacer y aceptar siendo esta religión? honesto, fue mi madre. Mi madre es una muy devota católica, con posiciones de liderazgo dentro de la estructura eclesiástica. Ella es ministro de la Eucaristía. Y le afectó porque quizás también es la responsable de mi educación primaria, que fue católica. Ella nos envió a todos, a mí y a mis hermanos, a recibir educación en un colegio católico, ¿verdad? Así que me imagino que su esperanza era de que sus hijos serían católicos el resto de la vida. Y eso, pues, sí sufrió algún impacto, ¿verdad? La aceptación no vino quizás por mi poder de persuasión, como has dicho, Ismael. Yo creo que la aceptación vino con el pasar del tiempo, ¿verdad? Ver como las modificaciones de conducta, ver la seriedad con la que se toma la fe, ver y vivir ya de cerca, ver a tu hijo, tu hermano, los primos viendo a su primo, amistades mías, ¿verdad? Viéndome. Ven lo positivo de verdad, ven una verdadera cara del Islam, ¿verdad? Eso es no el Islam que fue secuestrado en septiembre 11. Pero no solo septiembre 11, vamos a hacer una pausa y nos vamos a publicidad. Sin embargo, hablemos de 2009, cuando el psiquiatra musulmán Nidal Malik Hasan mató a 13 militares estadounidenses en la base de Fort Hood, Texas. Hubo sentimiento antimusulmán. Claro. Y no estamos hablando de 2001. Entonces, vamos a noticias, 90 segundos, y después volvemos para diferenciar cómo la gente puede desprenderse de ese sentimiento antimusulmán. Ya regresamos. Soy Nelson Quiñones. Continuamos viendo de cerca una historia que se origina desde Egipto. Cientos de manifestantes continúan en las calles del Cairo en demanda por cambios en el proceso de transición democrática que vive el país. El portavoz del ejército, Amar Imam, confirmó a CNN que el embajador israelí estaba en el aeropuerto en el Cairo en las últimas horas de camino a Tel Aviv. Esta información surge luego que 3.000 manifestantes atacaron la embajada de ese país. Y en Bolivia, los socorristas hallaron a un hombre que sobrevivió milagrosamente a un accidente aéreo en la selva amazónica. Minor Vidal Huerta fue encontrado consciente 4 días después del siniestro y se recupera en el hospital de la localidad de Trinidad. Los otros 8 ocupantes del aparato perecieron en el siniestro. Y el gobierno chileno confirmó que este viernes fueron identificados los restos del presentador de televisión Felipe Camiroaga, uno de los ocupantes del avión militar que se estrelló en el archipiélago de Juan Fernández. Los forenses han identificado hasta ahora a 13 de las 21 víctimas. Continúen con nosotros en CNN en español. Continuamos con la entrevista junto a Wilfredo Amer Ruiz, directamente Fort Hood, otra tragedia en Estados Unidos, sentimiento antimusulmán porque el psiquiatra Nidal Malik Hasan, que mató a 13 militares estadounidenses en 2009, era musulmán. Y obviamente, pues ese sentimiento yo creo que renació una vez más con este hecho. ¿Cómo ha evolucionado desde tu punto de vista? Tú que además estuviste en las Fuerzas Armadas, en la Marina, como oficial del Cuerpo de Abogados en la Marina estadounidense. Es como tú dices, es una especie de montaña rusa, Ismael, ¿verdad? Porque cuando creemos que ya ha habido este distanciamiento, ya ha habido este mayor grado de educación donde más musulmanes nos hemos dado y más organizaciones nos hemos dado a la tarea de educar al público, de tratar de diferenciar lo que es el verdadero rostro del Islam, de un Islam secuestrado por agentes que lo han tomado para
sus propias agendas políticas y que levanta la bandera del Islam, ya sea para ganar adeptos, para poder reclutar adeptos, o para tratar de justificar de alguna forma los actos criminales. Fue el caso de Nidal Hassan en Fort Hood, Texas. Marzo en España, sucesos terroristas en España, en Inglaterra, donde otra vez tratan de salir estos extremistas, levantando la bandera del Islam a justificar acciones que las hacen exclusivamente por sus agendas políticas, ¿verdad? Ya sea acciones separatistas en Chechenia, en Rusia, el conflicto árabe-israelí, que sigue siendo un punto neurálgico en el mundo islámico, que no se acaba de solucionar. Y esos puntos neurálgicos que dan paso a que haya personas que los traten de llevar sus agendas políticas para servir a esos propósitos, levantando la bandera del Islam, de la religión. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad, regresamos enseguida. Cala es presentado por El Salvador. Lo llevas en el corazón. También pone a prueba el límite de velocidad. Imágenes en movimiento más claras, generadas gracias a la tecnología SAP Field Drive de 600 Hz. Tecnología Neoplasma fascinante. Imágenes de calidad. Neoplasma Viera. Panasonic, Ideas for Life. En el grupo EPM la cuidamos como el recurso más valioso. Hemos sembrado más de 35 millones de árboles, conservamos cerca de 37.000 hectáreas de cuencas y educamos a la comunidad para vivir en equilibrio con el medio ambiente. Somos Grupo EPM. ¿Cómo usas la tecnología en tu carrera, en tu trabajo? Queremos conocer tu historia. Usted puede formar parte de nuestra programación visitando iReport.com/español. Ahí la verdad que es muy interesante que nos pueda enviar sus comentarios en esta iniciativa de CNN. Ya volvemos. Has visto últimamente. Inspírate y exploraremos lo que más te interesa. Porque ahora somos más que noticias. Conoce más de cerca y de manera personal a la gente más interesante. Descubre el nuevo CNN. CNN evoluciona para darte mucho más y mejor información. Cuando se habla de noticias, vamos más allá de los titulares. CNN. Vive la noticia. Vive la noticia. Vive la noticia. Ahora vive la noticia. 11 de septiembre, 10 años después de los ataques terroristas que cambiaron el rumbo de la historia, CNN rinde homenaje a las víctimas con 3 documentales. Tras los pasos de Bin Laden. Detrás del operativo, la captura de Osama Bin Laden. Peligro en los escombros, un informe del Dr. Sanjay Gupta. 11 de septiembre, 10 años después, el sábado, en CNN. Regresamos con el final de esta hora rememorando los 10 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre con nuestro invitado, el licenciado Wilfredo Amer Ruiz, director asociado de la Asociación Americana de Musulmanes de Norteamérica. Wilfredo, el tiempo solo
prácticamente para la última palabra, reflexión abierta a nuestra audiencia. Yo creo que el mensaje principal es de que todos somos víctimas del terrorismo. El terrorismo no tiene rostro, no se le puede atribuir al Islam o a los cristianos o a los ateos. Vimos los actos recientes en Noruega por Breivik, alguien que su discurso era de intolerancia. Ese es el verdadero problema, la intolerancia, la no convivencia. La falta de sana convivencia entre todos. Muchísimas gracias, Wilfredo, por estar con nosotros. A ustedes gracias por la sintonía. Como siempre, recordándonos, me incluyo, que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.